El cambio climático últimamente se ha vuelto muy relevante en los sistemas de gestión, ¿no? Ya hablamos de cualquier tipo de sistema de gestión. Estamos hablando de calidad, medio ambiente, antisoborno, en cualquiera de los ámbitos. Ahora ya está entrándose mucho más en vigencia en cómo se debe implementar. Lo que vamos a tocar el día de hoy es justamente qué impacto, ya sea positivo o negativo, va a tener con respecto a nuestro sistema de gestión. Ahora me van a decir, por ejemplo, ingeniero, pero cambio climático refiere más que todo a temas medioambientales. ¿Qué tendría que ver mucho con respecto, por ejemplo, a antisoborno, ¿no? ¿O qué tendría que ver mucho con calidad? Eh, Últimamente, hace ya un poco más de un mes, ha habido una publicación de la norma ISO, ¿no? Una nueva enmienda que respecta al cambio climático y se ha incluido como parte de los sistemas de gestión. Ya lo vamos a tocar poco a poco este tema, porque me parece muy importante que sepamos nosotros cómo debemos gestionarlo adecuadamente, ya que si bien es cierto, parte de esta enmienda, o bueno, por dicho, esta enmienda, no es de obligación o de cumplimiento. Sin embargo, ahora ya por temas de certificación, los auditores ya están tomando mucho auge para poder determinar si es que les aplica o no para un sistema de gestión o para una organización, ¿no? Se va a determinar de todas maneras, el auditor va a definir prácticamente si es que les aplica o no. Lógicamente, nosotros como nuestro sistema de gestión también tenemos que definirlo, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a dar inicio entonces con el webinar, que va a estar muy interesante el día de hoy, ¿sí? Entonces, como objetivo, hemos planteado, ¿no? Conocer y gestionar los cambios de los sistemas de gestión producto del impacto del cambio climático, ¿no? Y también lo que vamos a tocar también el día de hoy es la aplicación, entender la aplicación de esta nueva enmienda, ¿no? Que ha salido producto del cambio climático en las normas ISO de los sistemas de gestión, ¿sí? Ambos temas son muy relevantes. En primera parte vamos a tocar un poco de los conceptos para poder entallar un poco más a fondo de qué es lo que trata y cómo vamos a poder relacionarlo un poco con nuestro sistema de gestión, ¿sí? Entonces, entramos un poco a los conceptos de cambio climático. Esta es una pregunta que normalmente nosotros ensayamos un poco como parte del Perú, ¿no? Dice, ¿sabías que Perú es responsable de apenas el 0,4% de los gases de efecto invernadero? Sin embargo, es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que somos más vulnerables a los riesgos climáticos? Si bien sabemos nosotros que nosotros como país tenemos una diversa variedad de climas, tenemos un ecosistema muy variado y por lo tanto, incluso nosotros formamos parte, o el Amazonas que forma parte del pulmón de todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, el cambio climático de por sí a nosotros nos está afectando mucho directamente, ¿no? Si bien es cierto que nosotros como país no estamos generando mucho gases de efecto invernadero, pero sin embargo nos está afectando, ¿no? Entonces se calcula que en los últimos 30 años el país ha perdido 22% de las superficies de sus glaciares, que representan el 71% de los glaciares del mundo, ¿no? Eh, y eso es una afectación muy directa. Entonces, mientras más veamos durante estos años esos cambios, más se van a ver reflejados. Y vamos a notar ahora que en los últimos años, y a comparación de los años de los 70, 80, recién estamos empezando a tomarle un poco de auge con respecto al cambio climático, ¿no? Es más, hace poco, hace unos años, recién ha salido la ley de marco del cambio climático, ¿no? Vamos a tocar un poco esos temas también, porque es muy necesario tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿cómo nos está afectando a nosotros a nivel global, ¿no? Como país, el cambio climático? Tenemos muchas consecuencias que de repente nosotros ya lo estamos tomando mucho en consideración. Uno de ellos es, por ejemplo, la agricultura, ¿no? La pérdida de terrenos agrícolas, la salinización de suelos, ¿no? Está teniendo mucho con respecto a los
la afectación, ¿no? De repente a los campesinos, ¿no? Que necesitan mucho, por ejemplo, el tema de los suelos o el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Y que por consecuencia del cambio climático se está viendo afectado. En la salud también, por ejemplo, ¿no? Incremento de afecciones, por ejemplo, el tema de, ahora que desde el año pasado está viendo el tema del dengue, por ejemplo, y esto no solamente por el tema del fenómeno del niño, sino también viene mucho detrás con respecto al cambio climático, ¿no? A los bosques, por ejemplo, la reducción de la biodiversidad, ¿no? El aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales también, ¿no? También tiene mucho que ver con respecto al cambio climático, ¿no? Por el tema o por el hecho mismo de que la temperatura del mismo planeta se va aumentando, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede tener o va a tener repercusión con respecto a estos temas de el cambio global en los bosques. Y algo que no es menos relevante, yo diría que lo que más nosotros vamos a poder notar es con respecto a los glaciares, ¿no? La pérdida de los 42% de los superficies glaciares en los últimos 40 años. ¿Sí? El derretimiento de los glaciares afecta la disponibilidad de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, no solamente va a haber estas consecuencias, estas afectaciones a nivel global en nuestro país, van a haber diversas más consecuencias, ¿no? Ahora, nosotros preguntémonos, ¿esto de aquí cómo nos afecta a nosotros como empresa, como organización? ¿Cómo nos afecta en nuestro sistema de gestión? Tiene mucho que ver, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro análisis de contexto, esto tiene que ver mucho para cuando nosotros queramos considerar con respecto al cambio climático, ¿sí? Entonces, entallamos mucho con respecto a los análisis de estos factores, porque de alguna u otra manera dependiendo mucho de la organización al cual nosotros pertenezcamos, va a haber mucha repercusión o poca repercusión dependiendo mucho de su alcance, ¿sí? De repente, si nosotros estamos en una empresa, por ejemplo, que se dedica al sector pesquero, eh, directamente la afectación se va a ver muy reflejada. Y por lo tanto, ahí, por ejemplo, un auditor podría decir, eh, tienes mucho que ver con respecto a la determinación si es que es pertinente o no el cambio climático en tu sistema de gestión, ¿no? Si no solamente hablo, por ejemplo, del tema de medioambiental, en tema de calidad también, por ejemplo, si soy sector pesquero, lógicamente la calidad de mis productos, que lógicamente son los pescados, va a verse de alguna u otra forma afectadas, ¿no? Por esa parte, de repente, un auditor podría decirles que sí o sí les aplicaría esta enmienda, por ejemplo, que estamos hablando del cambio climático, ¿no? Y vamos a entallarlo un poquito más, más a fondo con respecto a este tema, ¿sí? Entonces, desarrollado en base a ciertas lecturas publicadas del INAM, esta pequeña línea de tiempo, ¿sí? Y veamos nosotros cuánto tiempo ha pasado para que recién el Perú empiece a tomar auge con respecto al cambio climático. Y considerando mucho que ya hace mucho tiempo, ya más de 3 décadas, el Perú ya ha estado tomando este, sus primeros movimientos con respecto al cambio climático. Veamos, en 1972, por ejemplo, recién se empieza a tomar auge con respecto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre sobre el medio humano, ¿sí? A partir de ahí es donde a nivel mundial vamos a ver que el cambio climático poco a poco se va a ir viendo reflejado a nivel normativo. ¿Cuándo empieza, por ejemplo, Perú a tomarle un poco de auge con respecto a esto de acá? A ver, veamos, ahí está, en 1993, ¿no? El Estado peruano se suscribe al Convenio de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí? 1993 tuvo que empezar o dio su primer auge con respecto a nivel nacional, estamos hablando de nivel de Perú, con respecto al cambio climático. A partir de ahí han habido otras más relaciones con respecto al cambio climático, por ejemplo, 2001, donde presenta su primera comunicación nacional. Han pasado más de 10 años para que recién presente sus primeras comunicaciones. 2001 al 2005, ¿no? Donde entra en vigor el protocolo de Kioto, ahí recién, por ejemplo, en Perú, empezamos un poco a entallar con respecto al medio ambiente, ¿no? Ahí es donde se publica básicamente la Ley General de Medio Ambiente, ¿sí? Donde seguimos a ver, por ejemplo, nos vamos al 2008, creación del Ministerio del Ambiente.
¿no? Y nos seguimos así poco a poco, entallamos y vamos al 2018. Veamos cuánto tiempo ha pasado. En 2018 entra la promulgación de la ley de marco sobre el cambio climático, ¿sí? Ojo, esta ley es, yo diría que es el primer paso, ¿no? El primer paso, ¿por qué? Porque esta ley básicamente enmarca a desarrollar principios, a desarrollarse a nivel gubernamental ciertos principios para que recién el Estado, recién a nivel nacional, se empieza a desarrollar herramientas, a desarrollarse promulgaciones y otras más con respecto al cambio climático, ¿sí? No quiere decir que esta aquí, por ejemplo, a nivel de yo, de empresa, tenga que sí o sí desarrollar o enfocarme mucho con respecto al cambio climático. No, 2018 recién empieza, damos el primer paso para que nosotros podamos desarrollar, o bueno, a nivel de Estado se pueda desarrollar ciertas herramientas, ciertos programas, para que a nivel nacional veamos recién entallar un poco a desarrollar objetivos a nivel estratégico sobre el cambio climático, ¿sí? Entonces, 2018, miren cuánto tiempo ha pasado y recién estamos dando el primer paso. Recuerdo que, por ejemplo, 2018 decíamos, y es cierto, ¿ah? Porque en todas las páginas salía de que, oye, Perú es el primer país en promulgar una ley sobre marco climático. Y es cierto, empezábamos ahí, estábamos dando el primer paso. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante que estemos dando ese primer paso, ¿sí? Pero es muy importante que también a nivel global, no solamente se enmarque por respecto gubernamental, sino también a nivel de instituciones públicas y privadas también, ¿no? Y eso depende mucho de cómo nosotros que se dé el auge con respecto a esto de acá. De ahí, 2018 empieza, de ahí se publica el reglamento de la ley 2019 y ahí estamos desarrollando ese nivel de gobierno gubernamental, ciertos programas, ciertas herramientas para poder desarrollar e implementar, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha implementado la herramienta de la huella de carbono, ¿no? Que ya muchos lo conoceremos. Y de ahí, hace poco nada más, empezamos con respecto a las normas ISO, ¿sí? 2023, ¿no? O 2021, donde recién se empieza a tocar el tema del cambio climático con respecto a las normas ISO, ¿no? Y ahora 2024, que se ha publicado en el 23 de febrero del 2024, la enmienda del cambio climático, ¿sí? Entonces, veamos nosotros a nivel global cuánto hemos avanzado. En el año 70, 80, 90 decían, oye, es un tema de cambio climático que se va a ver mucho, pero de aquí en mucho tiempo, de aquí a unos 30, 40 años en un futuro, ¿no? Eso es lo que decían en ese entonces. Bueno, ya estamos en el futuro. ¿Qué estamos haciendo ahora por respecto a este cambio que estamos teniendo? ¿No? Entonces, toquemos mucho un poco de ese agua. Entonces, entramos un poco al tema del concepto del cambio climático, ¿no? Para poner un poco en marco el cambio climático, entendamos nosotros qué es el clima, por ejemplo, ¿no? El clima nosotros podemos entenderlo como el desempeño, ¿no? Las condiciones atmosféricas y oceánicas, ¿no? Que están determinadas en una zona particular, en un ambiente durante un largo periodo, ¿no? Es el clima que está fijada en una zona durante un largo periodo, ¿ok? Pero si ese clima o esas condiciones se van a ser afectadas durante ese periodo, ahí va a haber un cambio relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están habiendo afectaciones a esas condiciones que van a determinar justamente esos cambios. Ahí es donde se entra a tallar un poco el cambio climático, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Convención de Marco de Naciones Unidas que dice sobre el cambio climático, en su artículo número 1 que dice define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante los periodos de tiempo comparables. En forma resumida, lo que les había mencionado, ¿no? Tiene mucho que ver con esto de acá, con respecto al calentamiento global, que básicamente es el cambio de temperatura de estas condiciones del planeta, ¿no? Durante un largo periodo, ¿no? Entonces, el calentamiento global que dice se refiere al calentamiento a largo plazo del planeta. Así es simple, ¿no? ¿Qué dice entonces?
a nivel global nosotros vamos a detallar o tomar muy en cuenta con esto de acá. Por ejemplo, ¿no? Que te dice en todo el mundo desde 1880 la temperatura media de la superficie ha aumentado aproximadamente un grado Celsius, ¿no? Lo que quiere decir que es alrededor de 2 grados Fahrenheit, ¿no? En relación con la referencia de los mediados del siglo XX, de que es del 1959 a los 80, esto se suma aproximadamente un 0,15 grados Celsius adicionales con el calentamiento entre 1750 y 1880. ¿Sí? Vamos a ver, de repente, de aquí va a haber otro análisis 2030 y vamos a ver cuánto hemos aumentado con respecto al cambio climático a nivel global en el planeta, ¿no? Seguimos a ver. Ya les había hablado sobre la ley marco del cambio climático y su reglamento, ¿no? Esta ley 3754 que te habla acerca de lo que ya habíamos hablado, las directrices, se está viendo las directrices, las herramientas para poder determinar justamente o dar el primer paso para poder desarrollar adecuadamente la gestión de estos cambios climáticos a nivel gubernamental, ¿no? Su ley y su reglamento. Entonces, vamos a desarrollar, o mejor dicho, relacionemos un poco el cambio climático con la huella de carbono, porque tiene mucho que ver, ¿no? Estamos hablando de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el artículo 56, por ejemplo, del reglamento, ¿no? De esta ley, ¿qué te dice? Bajo ese artículo, por ejemplo, es que se desarrolla una herramienta que ahorita está tomándose mucho auge por las organizaciones, ¿no? Una herramienta digital gratuita y de carácter voluntario de promoción a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Recordemos que a nivel nacional o gubernamental, el Estado, ya que está articulado bajo las conferencias de COP, por ejemplo, siempre brinda unos informes o bueno, cada cierto periodo informa cómo se está implementando estos estándares y cuánto está reduciéndose, por ejemplo, con respecto a la reducción del gas de efecto invernadero, ¿no? Para eso se implementan estas herramientas. Esta herramienta digital que ahora se está tomando un poco de auge, ¿no? Hay empresas que ya se están pues atribuyendo bajo esta herramienta, ¿no? Incluso se está tomando como referencia estos escudos para pues que nosotros a nivel de empresa, eh, por decir entre comillas, saquemos pecho de que nosotros estamos pues alineados bajo esta directriz, ¿no? Esta herramienta está enmarcada bajo la NTP ISO 14064, ¿no? Esta norma técnica peruana que básicamente te ayuda, te da las directrices ideales necesarias para que tú puedas implementar o gestionar, ¿no? Cómo gestionar esta reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué herramientas, qué metodología debo implementar para poder reducirla? ¿No? Si nosotros queremos alinearnos bajo esto de acá y queremos, por ejemplo, obtener estos escudos de la huella de carbono, por ejemplo, esta imagen que vemos a la derecha, tenemos que implementarla bajo esa normativa, ¿no? Esa normativa nos va a ayudar, nos va a dar esos lineamientos para poder desarrollarlas adecuadamente, ¿ok? Entonces, tiene mucho que ver y más adelante también lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque depende mucho, por ejemplo, si yo como empresa desarrolle esta normativa o esta ISO que también está implementada, este, determine mi alcance, ¿no? De repente mi alcance es solamente directa, alcance nivel uno, ¿no? Y yo quiero implementarla a nivel 3, que es mucho más rígida, mucho más, de repente eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance nivel 3, por ejemplo, ya no solamente estoy considerando mis afectaciones a nivel directa, sino también estoy considerando a nivel indirecta por parte de, por ejemplo, mis proveedores, ¿no? ¿Cuánto ellos están afectando, cuántos de ellos están gestionando con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Detallaremos un poquito más adelante con respecto a ese tema. ¿Y cómo funciona esto de acá? Lógicamente tiene una serie de procesos, ¿no? El MINAM, el Ministerio de Ambiente, ha desarrollado ciertos procedimientos, ciertos manuales, ¿no? Para poder desarrollar bajo esta directriz, ¿no? En primera instancia, la inscripción.
En segunda instancia, la identificación, ¿no? De estos gases de efecto, el cálculo de esas emisiones de gases de efecto invernadero. En tercera instancia, el cálculo de emisiones, ¿no? La organización sube a la plataforma la información respectiva y calcula sus emisiones. En cuarta instancia, verificación de esas emisiones, la organización verifica la información remitida a través de una empresa acreditada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a acreditar o certificar mediante una empresa, por ejemplo, puede ser una certificadora, ¿no? Eh, el cumplimiento, ¿no? De esta ISO 14064, 14064, ¿no? Entonces, y de ahí viene la reducción, que es lo que lógicamente que yo como empresa debe de identificar si la organización ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y por última instancia la neutralización, ¿no? Que reconoce la neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene todo un proceso a desarrollarse porque lógicamente esto está bajo una directriz de la norma ISO 14064, ¿no? Y es una norma que ya se ha implementado mucho antes de que se promulgue incluso la ley de marco del cambio climático, ¿no? Y ahora hablando acerca de la enmienda de cambio climático, y ahora que está tomándose un poco de auge, ¿no? Eh, y se ha publicado el 22 de febrero de 2024, ¿no? Oficialmente, ¿no? Porque anteriormente se ha estado pasando por procesos de revisión, por un proceso de adaptación, se ha hecho promulgaciones o determinadamente varios países han visto la manera de cómo entallar bajo las normas ISO el cambio climático. Y ahí es donde se desarrolla justamente el presente año la publicación de esta nueva enmienda, ¿sí? Ahora, la nueva enmienda incluye dos temas y eso es muy importante que lo sepamos mucho entender, ¿sí? En todas las normas ISO, bueno, no es necesariamente las normas bajo todas los requisitos están establecidos. Esta nueva enmienda está anexada básicamente bajo el anexo 2, ¿no? Por lo tanto, este carácter opcional que nosotros podamos determinar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionarlo? Esta nueva enmienda afecta directamente a dos capítulos de la norma o de todas las normas, el 4.1 y el 4.2, ¿no? Lo que he subrayado, que hemos subrayado en color amarillo, por ejemplo, entalla un poco al agregado que se está tomando al capítulo 4.1 y el 4.2, ¿sí? En el 4.1, por ejemplo, se ha agregado, ¿no? Se realizó un agregado que la organización deberá determinar si el cambio climático es un tema relevante, ¿no? La organización deberá determinar si es que el cambio climático es un tema relevante. Ahora, nosotros sabemos muy bien que las normas tienen mucho, mucho que ver el análisis que nosotros debemos. Aquí el agregado te indica, debes determinar si es que el cambio es un tema relevante. El hecho que te diga debe, básicamente ya te está obligando a que tú bajo ciertos sistemas determines si es que es aplicable o no. Ahora, ingeniero, ¿cómo yo puedo determinar si es que es aplicable o no? Tienes que hacer un análisis de por medio, ¿no? Puede ser de que, por ejemplo, yo tengo un cliente y ese cliente me indique que ellos están implementando su sistema de gestión bajo el cambio climático y por lo tanto les está obligando a ustedes como proveedores también tengan que hacer ese análisis, ¿no? De ahí lo que estaba relacionando, por ejemplo, con la norma NTP ISO 14064 donde te define básicamente los alcances a desarrollarse. Cuando yo define el tercer alcance, cuando yo involucre a mis involucrados terceros, que son mis proveedores, por ejemplo, mis proveedores y contratistas, ahí es donde te van a hacer entallar a ti como organización que tengas que definir esto de acá como un tema relevante. Entonces, para nosotros ahí se va a convertir en un requisito indispensable. ¿Por qué? Porque es un requisito de nuestro cliente, ¿no? O si, por ejemplo, a ver, de repente se está implementando como un requisito obligatorio, ya no bajo la ley y el reglamento del marco del cambio climático, se implementa otro reglamento, ¿no? Se crea otro reglamento o otra ley que te obligue básicamente a todas las organizaciones e instituciones privadas o estatales a cumplir sí o sí con estas directrices de cambio climático, ya nos está obligando de por sí.
¿sí? Entonces, cuando nosotros determinemos el contexto, el 4.1 es determinar el contexto interno y externo, básicamente, es donde nosotros tenemos que determinar, ¿no? ¿Cómo va a ser afectado? De repente ahí tenemos que ver, entallar un poco los requisitos que sean indispensables, ¿no? En el 4.2 también, en el 4.2 también te dice, ¿no? Las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. También es lo que les estaba mencionando, ¿no? Eh, Estas partes interesadas, que puede ser el Estado, que puede ser la comunidad también de repente, o que puede ser propiamente nuestro cliente, pueden determinarlo como un requisito indispensable, ¿no? Por lo tanto, ya nos está haciendo ya nos está obligando que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta cuando nosotros realicemos nuestro análisis del contexto y de las partes interesadas. Entonces, tiene que ver mucho el análisis que nosotros le demos. O de repente, si yo como organización, ¿no? Directamente me está siendo afectado, ¿no? Como lo que les mencionaba al inicio con respecto al sector pesquero, ¿no? O el sector agrícola, por ejemplo, ya me está afectando directamente el cambio climático. Entonces, un auditor podría decirte, por ejemplo, de que ya para ti podría ser un tema relevante, ¿no? Puede ser un tema relevante, por lo tanto tienes que considerarlo. Ahora, ingeniero, ¿yo cómo puedo determinar para que el auditor me diga, oye, yo como empresa sé que no es un tema relevante y no quiero considerarlo en mi sistema de gestión? Tienes que ver una manera de poder demostrarlo, ¿sí? De repente, ¿cómo? Yo puedo hacer una reunión extraordinaria de revisión por la dirección y en esta reunión de revisión por la dirección determinar de que eh, sea, pues, mediante la alta dirección, se ha determinado que no es un tema relevante, ¿no? Bajo ciertos temas o directrices, ¿ok? Demostrándolo, por lo tanto, que no es un tema necesario para poder considerarlo dentro de nuestro sistema de gestión, ¿ok? Entonces, hay muchas formas. Lo ideal es que nosotros sepamos demostrar, porque esto a partir de ahora ya es un tema de obligación, ya todos los auditores están tomándolo mucho en cuenta para poder hacer el análisis en el proceso de auditoría, ¿no? Los auditores van a tocar este tema de acá dentro del proceso de auditoría, sí o sí. Eso ni siquiera tómenlo como duda, va a pasar, ¿no? Entonces, sepámoslo cómo demostrarlo, ¿no? Y refutar, si es que no nos aplica, refutar adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque de todas maneras, sí o sí vamos a tener que tener muy en cuenta para que nosotros podamos demostrarlo adecuadamente, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba al inicio, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la norma ISO 9001? Por ejemplo, esta enmienda está relacionándose directamente con esta norma, ¿no? Porque la norma ISO 9001 habla acerca de productos y servicios, ¿no? La calidad de los productos y servicios, porque el objetivo de esta norma ISO 9001 habla acerca de satisfacer las necesidades del cliente cumpliendo los requisitos que ellos propiamente están estableciendo, ¿no? Entonces, brindar una calidad de producto o un servicio que, que satisfaga básicamente los requisitos de nuestro cliente, ¿no? Bajo esa directriz está relacionada con esta norma. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar el cambio climático con la norma ISO 9001, por ejemplo? Eh, Hay muchas formas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, lo que hemos mencionado anteriormente, los requisitos que nosotros establezcamos. Si hay alguna afectación directa a nuestros productos o servicios, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Ahora, la norma ISO 14001 de medio ambiente, de gestión medioambiental, por ejemplo, aquí ya directamente está relacionado. Es más, dentro de la norma ISO 14001 ya te habla acerca de la adaptación del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, ya ni siquiera es necesario que el auditor te pregunte si es considerado, si es que vas a certificar, por ejemplo, la norma ISO 14001 de por sí o de por ley ya te van a hacer el traslape o relacionarlo básicamente con el cambio climático. ¿Cómo lo estás interaccionando con esos temas? Ya de por sí, ya no, si quieres un tema que nosotros tenemos que analizar. Sí o sí tiene que estar bajo esos parámetros. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, ahí entallamos en la norma ISO 14001, por ejemplo, determinamos nuestros aspectos, impactos ambientales. Estos aspectos, impactos ambientales, ya de por
sí ya determinamos el impacto que va a hacerse, se va a generar bajo estos cambios climáticos, ¿no? Y lo que les hablaba, por ejemplo, y qué normas van a estar aplicándose bajo esta directriz, bajo esta enmienda, ¿no? Hay muchas normas a nivel global. La norma ISO se ha implementado cerca de más de 20.000 normas. Imagínense, más de 20.000 normas y solamente 1.500 normas son aplicables para esta enmienda. Solamente 1.500. Lo que estoy mostrando ahorita son algunas nada más, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? Entonces, eh, y es necesario que nosotros sepamos cuáles son. De repente yo estoy implementando, por ejemplo, bajo la norma ISO 37001 de gestión antisoborno, ¿no? Veamos si es que es aplicable o no esta nueva enmienda, ¿no? Pero ahí tenemos que relacionar mucho aquellas normas que son de las que te establecen básicamente los requisitos para poder gestionar un sistema de gestión, ¿no? Son aquellas que te establecen los requisitos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la ISO 9001-2015, la ISO 45001, la ISO 14001, 37, 50, la 21, por ejemplo, que forman parte de, de estas normas que están incluidas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver este impacto. ¿Ok? Por ejemplo, la norma ISO 31001 no está considerada porque no son requisitos obligatorios de un sistema de gestión. No solamente te brinda directrices, por ejemplo. Bien, continuando ahora con esta parte, ya metiéndonos un poco al contenido de las normas y los requisitos que nos va a aplicar, ¿no? Esta nueva enmienda. Este es el ciclo de mejora continua, ¿no? Y de por sí, ya cuando nosotros relacionemos si es que es pertinente o no analizar dentro de nuestro contexto, ya nos va a llevar hacia, y créanme, hacia todos los capítulos de la norma, ¿no? ¿Qué quiero decir esto de acá? El capítulo 4 de la norma, que básicamente la enmienda se está desarrollando bajo esos parámetros, ya relaciona directamente hacia todos los capítulos, o sea, hacia todos los demás capítulos. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros analicemos el análisis del contexto interno y externo, ya la norma, por ejemplo, nos indica de que debamos relacionar el contexto interno y externo de la organización para poder realizar el análisis de riesgos, por ejemplo, ¿no? De riesgos y oportunidades. Y ahí nos estamos yendo directamente hacia el capítulo 6 de planificación. Y ahí es donde está relacionándose directamente. Y ahí a dónde nos detallamos, ingeniero, por ejemplo, en liderazgo, ¿no? Al momento de que se demuestre el liderazgo de implementación de esos sistemas de gestión bajo el parámetro de cambio climático, ya también va a estar siéndose considerado, ¿no? Y los demás capítulos también, claro que sí. Estamos viéndose, por ejemplo, el capítulo 7 y 8 de operación y apoyo, ¿no? Que ya básicamente es el desarrollo de todos estos condiciones que nosotros vamos a adaptarlo y de evaluación de desempeño también, ¿no? Entonces, y de mejora también está incluido, por ejemplo, cuando ya sea objeto de auditoría, de verificación de cumplimiento de esos requisitos, ya también se está relacionándose directamente. Entonces, ingeniero, quiere decir que si yo voy a determinar de que esos requisitos son indispensables para mi sistema de gestión, voy a tener que hacer el análisis a nivel global también, claro que sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, sepamos mucho relacionar esos requisitos con cada capítulo de la norma, ¿no? Porque va a desarrollarse eh, todos estos parámetros para poder demostrarse, ¿no? Demostrar que realmente se va a gestionar adecuadamente. No solamente analizar que ya está, que es un tema relevante, ¿no? De repente nosotros ya consideramos que es un tema relevante, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Estamos haciendo un análisis previo, planificado, qué es lo que vamos a hacer. Si es que en un futuro de aquí a 2, 3, 4, 5 años, por ejemplo, el cambio climático ya va a ser mucho más fuerte, la afectación, por ejemplo, en tema de seguridad y salud en el trabajo va a ser peor, ¿no? Entonces, esos temas va a tener mucho que ver cuando yo tenga que hacer todos estos análisis correspondientes, ¿no? Entonces, por eso es que he querido relacionar el ciclo de mejora continua con respecto a esto de acá, ¿sí? Ahora,
ya les había mencionado, ahora un poco más entallando con respecto al contexto interno y externo, cuando nosotros hacemos nuestro análisis del contexto interno y externo, hacemos generalmente un análisis FODA, ¿no? ¿Cómo yo puedo relacionarlo? Por ejemplo, aquí le estoy colocando solamente unos ejemplos de cómo puedo yo relacionar, por ejemplo, una fortaleza con respecto al cambio climático, que puede ser el cumplimiento de una nueva legislación y directrices nacionales en relación a la reducción de gases de efecto invernadero. Como debilidad, de repente puede ser que haya un desconocimiento del cálculo de la huella de carbono y de la organización, ¿no? Y su aplicación de los planes de reducción. Como una oportunidad, puedo considerarlo también de repente una implicación de la organización en trabajar en valores generales de la sociedad actual en la sostenibilidad de la protección del medio ambiente, y como amenaza también puedo considerarlo como una subida de los precios por el aumento de los costos de la materia prima, ¿no? Son solamente unos pequeños análisis que puedo yo tomar como consideración. Y ojo que no estoy relacionándolo directamente como medio ambiente, sino también estoy relacionándolo también con el tema del producto o servicio. De repente pueden haber otros análisis previos más, ¿no? Entonces, bajo esto de aquí, ¿no? El análisis que nosotros le demos, tenemos que relacionarlo mucho con nuestro sistema de gestión. Con respecto a partes interesadas, el 4.2, ¿no? En el 4.2 ya te indica a relacionar si es que está como requisito, como parte de tus partes interesadas. Y como yo puedo relacionarlo, pues aquí te estoy dando un ejemplo también, por ejemplo, para la sociedad, que la sociedad pide que haya un cumplimiento legal en reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que es prácticamente la comunidad. Que generalmente, por ejemplo, cuando estamos en una empresa que relaciona directamente con la comunidad, siempre va a ser esto un tema relevante, ¿no? Ya de por sí, por ejemplo, en minería, ¿no? En minería siempre el tema medioambiental es un tema que siempre se va a tomar mucho en cuenta, ¿no? Por parte de trabajadores, por ejemplo, establecimiento y cumplimiento de normativas internas para protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Y ya sabemos que el cambio climático puede afectar directamente o indirectamente también hacia los trabajadores también, ¿no? Por el tema de su salud, ¿no? El hecho de que se vaya incrementando la temperatura, por ejemplo, si estamos en la organización o la empresa está siendo afectada directamente por el cambio climático, por el cambio del clima, ¿no? Ahora que estamos pasando hacia un clima que es mucho más drástico, ¿no? Por ejemplo, la temperatura poco a poco se ha ido aumentando, y esto ha estado afectando directamente hacia los trabajadores, ¿no? Clientes, que puede ser un requisito indispensable a la necesidad de cálculo de la huella de carbono como parte del límite de su organización. Ahí está lo que se estaba hablando, por ejemplo, el límite de la organización que yo determina como alcance, ¿no? Si el cliente determina como alcance que yo, como proveedor, implemente mi sistema de gestión bajo este marco del cambio climático, ya es un requisito indispensable que debo de tener en consideración. Y el entorno político también es una parte interesada que es indispensable para tomarlo muy en cuenta, ¿no? El cumplimiento legal con respecto a las referencias de las leyes y normativas que se han establecido, ¿ok? Eso es un poco nada más de lo que se puede hacer el análisis correspondiente. Cuando ya nos vamos a capítulo 6, lo que ya les había mencionado, estamos hablando de riesgos y oportunidades, ¿ya? Cuando yo determine los riesgos y oportunidades, voy a determinar todo en relación con respecto a cómo se va a gestionar estos riesgos, ¿no? Eh, el concepto de riesgo, por ejemplo, en la norma te dice que es efecto de la incertidumbre, ¿no? Y ese efecto de la incertidumbre, ¿cómo yo puedo analizarlo, ingeniero? Entonces, para eso yo tengo que tener muy en cuenta qué metodología voy a tomar en consideración para mi gestión, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la incertidumbre. Incertidumbre para nosotros es algo que no podemos ver, ¿no? Es una incertidumbre. Por ejemplo, a ver, es una incertidumbre de que, por ejemplo, la ley de marco de cambio climático de aquí a 2 años se convierta en una ley para que se implemente o promulgase una ley que sea de obligación directa para mi organización que se debe implementar, ¿no? Es una incertidumbre porque no sé si es que eso va a pasar o no va a pasar. Entonces, por lo tanto, y es objeto de un riesgo o una oportunidad que yo deba de tomar en consideración. Entonces, para eso yo tengo que tomar en cuenta de repente este análisis que generalmente siempre tomamos en cuenta para poder hacer la metodología, ¿no? La consecuencia de la probabilidad, ¿no?
¿Cómo se relaciona el evento bajo una fuente directa, que la fuente puede ser cambios normativos, que va a generar un evento que sea un cambio en mi sistema de gestión y esta va a tener consecuencias o un impacto, de repente un daño o un beneficio o un riesgo que yo deba deba de tener que hacer un análisis correspondiente. Esto de aquí va a ser objeto de revisión, ¿no? Entonces, la consecuencia de la probabilidad de que eso realmente pueda ocurrir va a tener mucha relación cuando yo deba de realizar un análisis del riesgo, ¿no? Y todo viene a ser un círculo, porque al final de cabo, cuando yo quiero hacer mi análisis de riesgo, tengo que hacer una reevaluación para ver si es que realmente he gestionado correctamente, ¿no? Y me voy directamente hacia mi fuente de la generación de riesgo, ¿no? Para determinar si es que realmente estoy gestionándolo correctamente. Aquí otros ejemplos, ¿no? De qué riesgos puede haber, por ejemplo, el sobrecalentamiento de las máquinas que afectarían a su correcto funcionamiento, ¿no? Aumentando las averías, que puede haber también errores en la medición y calibración de los equipos de medida, ¿no? En aquellos equipos de precisión de las temperaturas. El incremento de los accidentes laborales relacionados con las altas temperaturas también puede ser. Los nuevos requisitos legales relacionados con la reducción de consumos y generación de gases de efecto invernadero también son riesgos que yo debo de tener en consideración. Como oportunidad, de repente yo debo considerar, por ejemplo, demostrar a nuestros clientes y empleados el compromiso de la organización con el cambio climático, ¿no? El rediseño de nuestros productos y servicios para una reducción de consumos y emisiones. Y esto es algo, por ejemplo, de estos últimos años que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en los productos de repente electrodomésticos que nosotros compramos, ya tiene una etiqueta que demuestra, ¿no? Que es bajo en reducción o que reduce básicamente la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? El cambio climático que puede traer nuevas líneas de negocio para una organización también puede ser un objeto, una oportunidad, ¿no? Colaborar con entidades públicas en la toma de acciones para mitigación del cambio climático que mejore nuestra relación con la administración y nuestra imagen con la sociedad, ¿no? Entonces, veamos, tenemos riesgos y tenemos oportunidades. Los riesgos para nosotros va a ser algo negativo, que de repente nos van a afectar directa o indirectamente a nuestros procesos, y las oportunidades van a ser algo beneficioso, algo productivo, algo que nosotros podemos aprovechar, ¿no? La toma de conciencia también, ¿no? Y esa es parte de la norma también que te indica que debamos tomar una conciencia, evaluación de los riesgos y oportunidades que ayudan a incrementar la toma de conciencia, ¿no? Y la toma de conciencia se relaciona hacia el capítulo 7, si no me equivoco, ¿no? Con respecto a tomar conciencia con respecto a la política, a los objetivos, cómo contribuyen la eficacia de su sistema de gestión, los beneficios, ¿no? Y la mejora del desempeño con relación al cambio climático, las implicaciones de los incumplimientos de los requisitos y otras que implique y que aplique básicamente al sistema de gestión. La evaluación de desempeño también, ¿no? Que básicamente ahí determinamos la planificación del rendimiento medioambiental a través de indicadores, ¿no? Por ejemplo, si yo determino, por ejemplo, que es un tema relevante para mi sistema de gestión en un tema, por ejemplo, medioambiental, bajo la norma ISO 14001, ya debo de tener mapeado más o menos cómo yo voy a determinar como indicador para poder reducir esos gases de efecto invernadero. Y aquí viene, por ejemplo, lo que les había mencionado, la ISO 14064. Ojo que la aplicación de huella de carbono es solamente un extracto de un sistema de gestión, ¿no? Yo puedo tomar en consideración solamente implementar un sistema de gestión bajo los parámetros de huella de carbono, sin tener en consideración el tema de gestión ambiental bajo la ISO 14001. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema ya más específico, ¿no? Es como si, por ejemplo, en tema de seguridad, yo quiero implementar, por ejemplo, las 5 S, que también es un extracto, una pequeña parte de la ISO 45001, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Solamente que yo determine mucho cuál va a ser el alcance que yo voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar cuáles son los aspectos ambientales pertinentes bajo el control de la organización, los criterios de comportamiento ambiental, las perspectivas de las partes interesadas y otras más, ¿sí? Considerando los métodos, el método de seguimiento y medición, cómo yo voy a darle seguimiento a estos indicadores, eh, la medición
y cuándo se va a hacer un análisis correspondiente, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo menciono seguimiento de medición y un análisis y evaluación, ¿no? El seguimiento es mi indicador. El análisis es el análisis bajo ese indicador y cómo estoy llevándolo a cabo, ¿no? Por ejemplo, mi indicador de repente puede estar bajando. Yo tengo que hacer un análisis y hacer de repente una acción inmediata para poder ver qué medidas preventivas puedo tomar para poder, o correctivas puedo tomar para poder, digamos, revertir mi indicador, ¿no? Entonces es muy importante, esto parte del capítulo 9, por ejemplo, de la norma. Y por último, el capítulo 10, mejora continua, ¿sí? Y todo sistema de gestión te basa básicamente hacia la mejora continua de tu sistema de gestión, ¿sí? Y ahí es donde vamos a sentar ya básicamente la mejora continua en desarrollar ciertos proyectos o mini proyectos para poder tomarlo o relacionarlo con el cambio climático, ¿no? Cómo lo tomamos en cuenta, mucho tiene que ver. Y la mejora continua no solamente implementar proyectos, sino también que bajo todo el sistema de gestión que yo he ido desarrollando durante este tiempo, demuestre que la mejora continua se ha ido implementando durante mi sistema de gestión. Por ejemplo, mi indicador que ha ido bajando, implemento acciones o toma acciones inmediatas y vuelvo a aumentar mi indicador cumpliendo con mi meta que me he establecido, ya estoy mejorando, ¿no? Y relaciono mucho con esto de acá. Y bueno, entrando por último, con respecto al cambio climático, ya sabemos que la OIT está conmemorándose por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este 28 de abril, y que básicamente está relacionando el cambio climático con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y lo que está pidiendo la OIT es que básicamente nosotros como organización optemos en tomar en consideración este tema que sea muy relevante y que formemos parte de nuestras campañas, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, tú ya estás listo, es una ocasión para desarrollar campañas de capacitación. Por ejemplo, ahorita Cuaches está desarrollando campañas de seguridad y dentro de esas campañas está considerándose un poco de los temas de los cambios climáticos también, ¿no? Y es un tema que este es el momento de poder aprovechar. Si queremos, por ejemplo, demostrar el liderazgo del cambio climático relacionando con nuestro sistema de gestión de seguridad o otros sistemas, este es el momento ideal para poder demostrarles ese liderazgo, ¿no? Y demostrarles justamente desarrollar estas campañas que demuestren el compromiso de nuestra empresa o de nuestra organización bajo este lineamiento del cambio climático. Y como ya saben, los que me conocen, siempre termino mis webinars con una frase final. Y esta es una frase que el MINAM, el Ministerio del Ambiente, ha desarrollado último. No, no podemos seguir hablando del cambio climático si no empezamos a dialogar y trabajar en nuestros cambios de conducta. Y esto quiere decir que eh, el clima no cambia. Esto quiere decir que si el clima cambia, tú y nosotros también, ¿no? Eso es una frase que el Ministerio del Ambiente ha desarrollado en esos tiempos donde se ha pues implementado la ley y el reglamento del marco de cambio climático, ¿sí? Entonces, creo que estamos terminando, sí, eso ha sido todo por hoy día.